Estimados alumnos, te saluda el profesor Ciclén. Continuando con nuestro curso de matemáticas, vamos a ver un pequeño, un pequeño, una pequeña clase de lo que son las cónicas. Ya habíamos visto al inicio lo que es la recta, ¿no? La ecuación de la recta, distancia entre dos puntos, que es una fórmula que vamos a utilizar acá, que nos permite, a pesar de que es una fórmula sencilla, nos permite demostrar algunas ecuaciones de las cónicas. También habíamos visto lo que es un punto medio, lo que es una pendiente. Ahora vamos a ver unas superficies llamadas superficies cónicas. Bueno, vamos a ver entre las superficies cónicas lo que es la circunferencia, la elipse, la hipérbola, la parábola. Bueno, las superficies cónicas se generan al girar un eje llamado generatriz, ¿no? Acá yo tengo un eje que ven acá, vertical. Yo cuando hago girar este eje, ¿no? Se va a generar la superficie cónica. Entonces, dice al girar una recta G llamada generatriz alrededor de otra no paralela a ella, E, obtenemos una superficie llamada superficie cónica. Si una superficie cónica se corta por dos planos en diferentes posiciones, se obtienen las curvas que se llaman cónicas. Bueno, acá tengo, por ejemplo, la circunferencia, ¿no? Otra superficie cónica, la elipse, la parábola, la hipérbola. Entonces, acá tenemos cuatro cónicas, ¿no? Circunferencia, elipse, parábola, hipérbola, que se han generado al girar un determinado eje alrededor de una superficie no paralela. Mayormente las cónicas, ¿no? Se puede decir que fueron descubiertas en años anteriores debido a las trayectorias de algunos planetas que en este caso eh, estuvieron investigando, y dichas trayectorias a veces formaban figuras circulares, elípticas, ¿no? Es así como empiezan, sobre todo los griegos, empiezan a investigar sobre el origen de estas superficies, cómo se formaban. Bueno, esto es un poco de historia. Cuando ustedes lleven un curso, si están llevando un curso de física 1, en el tema de gravitación, ahí se va a ver, por ejemplo, las ecuaciones de Kepler, ¿no? Que mayormente se utilizan la cónica elíptica, ¿no? Es decir, que los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas. Para eso hay ciertas ecuaciones, ¿no?
Después viene Copérnico, ¿no? A Copérnico eh, lo mataron porque él decía que el Sol era el centro del universo, ¿no? Y es la verdad, ¿no? El Sol es el centro y los planetas giran alrededor, ¿no? Entonces hay cierta historia en este descubrimiento de las cónicas. Entonces les decía que las cónicas más importantes tenemos la elipse, la hipérbola, la parábola, la circunferencia. ¿Qué más? Entonces tenemos cuatro cónicas importantes. Ahora, hay ciertas partes de cada cónica, ¿no? Como por ejemplo, en un elipse tiene dos puntos llamados focos. La distancia que hay de esos dos focos es constante, ¿no? En una, por ejemplo, en una circunferencia también se tiene dos puntos, pero ¿qué pasa? Que esos dos puntos son equidistantes, o sea, se encuentran a la misma distancia. A eso se le conoce del centro de esa circunferencia, a ese punto se le conoce como radio. Y así vamos a ver, vamos a estudiar cada cónica con sus respectivas ecuaciones. Pero lo que está de azul, lo que ustedes están viendo de azul, es la cónica, ¿no? O la forma que tiene esa cónica. Vamos a comenzar con la primera cónica, que es la circunferencia. Vamos a ver la ecuación reducida de la circunferencia. Bueno, todos alguna vez quizás hemos utilizado un compás. Bueno, capaz ahora ya no se utiliza, pero antes se utilizaba este compás para formar figuras. Ahora solamente el mismo programa te lo hace, ¿no? Pero antes en dibujo técnico tendrías que tener tus materiales para dibujar tu circunferencia, ¿no? O tus círculos. Entonces, definamos qué es una circunferencia. Estas cónicas tú los puedes formar con el programa GeoGebra, ¿no? Tú manejas bien ese programa, puedes generar tus figuras. Entonces acá dice circunferencia, es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro, una distancia r que llamaremos radio. ¿Está? Entonces acá dice que la circunferencia es el lugar geométrico que está compuesto por una serie de puntos, de tal manera que cada punto hacia el centro es constante y a eso se le llama radio. No es que la distancia que hay de este punto es diferente que la distancia de acá hasta acá, de acá hasta acá, no, esa distancia es constante. Cuando te hablo de constante quiere decir que no cambia, ¿no? A eso se le llama circunferencia. Entonces ya vimos algunas partes de la circunferencia: centro, radio. Sabemos que en geometría analítica utilizamos coordenadas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, este punto P pertenece a la circunferencia. La distancia de P hacia O es el radio. Si nosotros aplicamos la ecuación de distancia entre dos puntos, ya sabemos que ¿cuál es la ecuación?
En este caso la distancia es r, ¿sí o no? La ecuación sería resta coordenada x. El centro tiene coordenada 0, 0. X menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Entonces me sale la ecuación de la circunferencia, ¿no? Porque este 2 pasa al otro miembro como potencia, o si no, elevo al cuadrado a ambos lados. Si elevo al cuadrado a ambos lados, se va a la raíz, me queda x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado. Esta ecuación es la ecuación de la circunferencia de centro 0, 0. ¿Cómo he hallado la ecuación? Simplemente utilizando la fórmula de la distancia, ¿no? Fórmula de la distancia entre dos puntos. Esta fórmula la van a ver en este estudio de las cónicas seguidamente, o muy frecuente. La vamos a utilizar para demostrar o para hallar la ecuación. Ya tenemos la ecuación de la circunferencia de centro 0, 0. Dice ecuación de la circunferencia de centro 0, 0 y radio r. ¿Qué más? No necesariamente la ecuación puede estar en el centro, ¿no? Como vemos acá, la ecuación puede tener por centro a b, ¿no? Si una ecuación, si una circunferencia tiene por centro AB, no tiene por centro 0, 0, no va a estar ubicada en este punto, no va a estar ubicada a una cierta distancia del punto, su centro. Ahora, ¿cómo yo calculo la distancia entre estos dos puntos? Aplico nuevamente mi fórmula. Este punto A no va a ser 0, ni B tampoco va a ser 0, ya va a tener un determinado valor. Entonces vamos a aplicar igualmente la fórmula de la distancia entre dos puntos, que sería raíz cuadrada de x menos a elevado al cuadrado más y menos b elevado al cuadrado, esa es la raíz, igual a la distancia entre c a p, o simplemente a radio, ¿no? Entonces ahí tenemos el centro en AB y este punto que pertenece a la circunferencia XY. Ahí está radio. Ahora vamos allá a su ecuación. Lo puedes hallar aplicando Pitágoras o aplicando la fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Por qué acá queda x menos a? Claro, porque este segmento, ¿cuánto vale? Vale x, que viene desde acá hasta este punto, quitándole ¿quién? Desde este punto hasta este punto, que es entonces este pedazo sería x menos a. Esto de acá, ¿qué sería? Toda esta distancia, que es y, quitándole toda esta distancia, que es b, y menos b. O aplicas Pitágoras acá o simplemente aplicas distancia entre dos puntos, ¿no? Sería x menos a elevado al cuadrado más y menos b elevado al cuadrado. A eso le saco la raíz y eso me da por resultado el radio. Bueno, eliminando esa raíz, elevo al cuadrado ambos miembros y me da esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación de la circunferencia, pero cuando se ubica a una determinada distancia del centro o cuando su centro es diferente de 0. Entonces ahí vemos ecuación de la circunferencia de centro a B. En otros textos capaz van a encontrar como H, K. En vez de AB también pueden poner H y K, esas dos letras. También significan circunferencia a una determinada distancia. Simplemente que, pero es lo mismo, ¿no? Simplemente es otra notación.
Ahora, si tú desarrollas esta fórmula aplicando productos notables, esto sería x cuadrado, el primero al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el último al cuadrado. Igualmente acá, producto notable que te sale todo esto, igual a r al cuadrado. Si tú ordenas, va a quedar x cuadrado, ahí está, más y cuadrado, más ax. ¿Quién es ax? A este lado le da x. Se le cambia de variable. Ya continuando, les decía que acá se ha ordenado la ecuación, ¿no? A este menos 2a se le ha puesto a mayúscula. A esto menos 2b se le ha puesto b mayúscula. Y al b cuadrado, esto lo ha pasado a restar acá, b cuadrado menos r cuadrado, le ha puesto c. ¿No? Esta es también la ecuación de la circunferencia. Esto es en forma simplificada, esto es en forma extensa. Entonces ustedes cuando vean esta ecuación, también es una ecuación de la circunferencia. No necesariamente la ecuación va a estar así, de esta manera. ¿Ya? También se puede expresar de esta manera, haciendo algunos cambios a esto, que en realidad es lo mismo, ¿no? Y aquí está lo que te decía, ¿no? ¿Quién es A? Menos 2A. ¿Quién es A mayúscula? ¿Quién es B mayúscula? Menos 2B. Y lo que ha quedado, o sea, C viene a ser A cuadrado más B cuadrado menos R al cuadrado. Ya, entonces, si le ha reemplazado a esto por estos valores. Simplemente ¿para qué? Para darle forma. ¿No? Para los matemáticos, lo que tratan ellos es que las ecuaciones no sean muy extensas, ¿no? Simplemente se le hace unos cambios y lo que también ellos muestran es que la ecuación tenga una mejor forma. Es así que para ellos esto está muy desordenado, ¿no? Entonces, para que se vea más bonito, se hacen algunos cambios, ¿no? Entonces ya sabemos cuál es la ecuación de la circunferencia de esta forma. De esta forma, vamos viendo tres ecuaciones ya de la circunferencia. Ahora vamos a ver la elipse.